Ya para este punto ya creo que medio internet entiende perfectamente el concepto de lo que es la Lost Media, siendo ya muy mencionada hasta el copete, y que por lo tanto no diré explicación de lo que es por milésima vez, y si no sabes lo que es, aquí está la explicación. Como sabrán, durante a lo largo de la historia, han habido múltiples tipos de medios que durante al paso del tiempo, se han terminado perdiendo por diversos factores. Desde cosas de televisión, películas, videojuegos, música, y los doblajes. Y que de este último tema en particular, es del que hablaremos hoy, ya que yo, me propuse a hacer este video donde no solamente hablaré de doblajes comunes que estén perdidos, sino de aquellos que tengan versiones alternas, simultáneas o de redoblajes que realmente no he visto que muchos hablen, y que serían muy interesantes de comentar para la posteridad, y futuro hallazgo de estas mismas si es que se puede. Siendo esta una lista de 10 doblajes perdidos de mi selección personal para tocar, y que si se preguntan del por qué son 10 específicamente, ¡porque se me da la regalada gana! Y que sin más bla bla bla, empecemos. Las aventuras de Rocky y Bullwinkle, aquella película híbrida de animación 3D y live action, que trataba de los villanos de la serie escapando al mundo real para intentar dominar al mundo por medio de la televisión basura, hipnotizando a todo Estados Unidos, mientras que los protagonistas, eran los únicos que podían detenerlos ante tal plan, que al final terminó fracasando en taquilla y generó malas críticas, pero que para mí siempre me gustó, y la disfruté aún con sus errores. Contó con un doblaje latino hecho en México, realizado en el estudio de doblaje Auditel, dirigido por el reconocido actor de doblaje Juan Alfonso Carralero, la cual nos dio el siguiente cast, que de seguro muchos de los que vimos la película, recordarán. Desde voces como Eduardo Garza, la autoinserción del director Carralero como Bullwinkle, Ismael Larumbe, Rafael Rivera, Dulce María Romay, Laura Ayala, Carlos Becerril, Magda Jenner, y de último al narrador de la película como el icónico, Gabriel Chávez. Y que si bien, aunque sea muy difícil de encontrar y volver a ver de nuevo esta película con doblaje en internet, claramente no es Lost Media, ya que existen DVDs y VHS distribuidos con el doblaje de la película, o en sitios donde al parecer, se puede comprarla con el idioma. Pero que si es así, entonces ¿por qué está en la lista? Fácil, porque al final el doblaje del cual todos hemos escuchado de esta película alguna vez, resultó ser más que nada una versión redoblada simultánea de la película que fue para los VHS y transmisiones de TV, y muy probablemente del DVD también, terminando como la versión más conocida con la cual se distribuyó más esta película, llegando incluso así a Netflix una vez con este doblaje. Ya que el doblaje que fue exhibido originalmente en los cines del 2000, fue totalmente distinto del que conocemos, ya que para esta versión, el estudio encargado del doblaje fue en el desaparecido Prime 2, dirigido por el gran y fallecido Herman López. Siendo este el siguiente cast distinto del actual con las voces de Jesús Barrero, Ricardo Gil, José Labat, Alejandro Illescas, Rebeca Manríquez, Humberto Solórzano, Yolanda Vidal, y de último con otra autoinserción del director, Herman López como el narrador de la película, mientras que Laura Ayala es la única hasta el momento de lo que se sabe, que participó en ambos doblajes, y que fuera de ahí, ya no se tiene ninguna información más, de quiénes pudieron haber sido los otros actores de doblaje que pudieron haber participado en esa versión, siendo hasta el día de hoy, un total misterio del paradero y disponibilidad de esta versión, ya que teniendo en cuenta de que el estudio de Prime 2 cerró en 2007, la probabilidad de que estuvieran ahí copias abandonadas de la película en algunas de sus bibliotecas, es alta, y que ya no sean accesibles debido a su cierre, también de que es probable de que hayan cines que aún mantengan copias de esta misma versión, pero que probablemente también ya no las tengan, o se hayan arruinado con el paso del tiempo, así dejando como una última oportunidad algún VHS o DVD pirata de la película que haya sido grabado directamente desde el cine con esta versión, pero también otra vez por la antigüedad, es probable que algunas copias de esta ya hayan dejado de existir con el paso del tiempo y que ya no se distribuyan, y es probable que algún loco random de Latinoamérica tenga una desde hace muchos años por ahí y no sepa qué es esa versión, o muy probablemente se le haya arruinado con el paso del tiempo, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Mejor vayamos al siguiente puesto. Para la película de la niña con el coeficiente intelectual infinito, se realizó un doblaje hecho en México por medio del desaparecido estudio de doblaje de Sonomex, que fue dirigido por la actriz de doblaje Rocío Garcel, que contó con la participación de actores de doblaje como Cristina Hernández, Humberto Vélez, Magda Jenner, María Fernanda Morales, Gaby Ugarte, Irwin Dayan, y como voz de narración Humberto Vélez, como a la vez el de la presentación y créditos de la película fue Blas García, y en los insertos fueron del fallecido José Labat. Así dando como resultado un doblaje bastante destacable y reconocible y del cual de seguro todos nos familiarizamos. Pero casi igual que en el caso anterior, este doblaje resultó ser un redoblaje hecho para su transmisión por televisión, que al final fue de tan buena calidad, que terminó siendo la versión que más se distribuyó de la misma, llegando a incluirse en sus versiones de formato casero y streaming. Así acaparando totalmente la versión original de la película que fue hecha para los cines del 96, del cual se tienen ciertos datos técnicos al respecto, ya que para esta versión el estudio encargado de este doblaje fue el del también extinto Grabaciones y Doblajes S.A.
S.A., que fue dirigido por ni más ni menos que el legendario Francisco Colmenero, que a diferencia del cast actual, este contó con la participación de actores de doblaje como Gaby Ugarte, Raúl de la Fuente, Nancy Mackenzie, Alondra Hidalgo, Alan Fernando Velázquez, y la narración hecha por Raúl de la Fuente, donde de último la presentación y créditos de la película junto a los insertos fueron hechos por el autodirigido Francisco Colmenero también. Pero aquí no se acaba esa información, ya que también actores de doblaje como Eduardo Garza en el 2012 confirmaron haber participado, pero sin recordar qué personaje interpretó, mientras que también se rumorea que Arturo Mercado pudo haber estado involucrado debido a la amistad que este tiene con el Francisco, además de haber sido el que dio el dato de que Raúl de la Fuente estaba ahí, pero nada confirmado. Y con esto se concluye de todo lo que se sabe hasta el momento del reparto, porque luego ya no hay más información al respecto y solo toca especular el paradero de las copias de esta versión en algún lugar o que sigan existiendo, ya que cabe recordar que el estudio de doblaje, del cual se encargó de esta versión pudiesen haber tenido unas, también se cerró en 2007 y su acceso a ellas sería difícil, y se desconoce si alguna cadena de cines posea algunas copias de esta versión, y no se tiene ni registro de que dicha versión pudiera haberse transmitido en televisión alguna vez para haberse grabado, pero esto no es algo comprobado, y solo queda esperar de que existan VHS pirata de esta película grabadas directamente desde el cine, pero que siendo de una película tan vieja, es probable que se hayan deteriorado con el tiempo. Para esta película se realizó un doblaje hecho en México por medio del estudio de doblaje. Doblaje por Candiani Dubbing Studios. Que fue dirigido por el actor de doblaje Ricardo Tejedo, que contó con la participación importante de actores Star Talent como Sheila, Omar Chaparro, El Loco Valdés y Rubén Cerda, pero contando también con otros actores pertenecientes al gremio del doblaje como Itziel Kiewicz y Mario Filio. Del cual antes de hablar de su caso, también se tiene que hablar un poco de la particularidad de su doblaje mexicano en sí, el cual se ha llegado a destacar por la gran cantidad de modismos mexicanos presentes, generando diversas opiniones del mismo, ya que mientras por un lado se considera que el doblaje es bastante bueno gracias al reparto de actores, también por otro lado es muy criticable la manera en cómo se ejecutó la adaptación, haciendo que muchos de sus personajes utilizaran dialectos, acentos y tonos que en México son considerados fresas, chilangos y nacos que puedan llegar a incomodar a ciertas personas no relacionadas y relacionadas a esos lenguajes, además de algunos modismos y chistes locales que no cualquiera de Latinoamérica e inclusive un mexicano pueda llegar a entender a la primera, como El que con lobos anda a aullar se enseña. Eso es lo que dijeron los del Lobombo. haciendo que de tanto chiste se sienta como un desperdicio para los del cast para hacer mejores diálogos, siendo algo distrayente de la premisa principal que quiere dar a entender la película, si somos algo objetivos, y que al final, de tanta crítica que hubo por ese aspecto de la película en su tiempo, o eso es lo que yo quiero creer, la misma tomó la siguiente acción por la cual estamos hablando de ella, siendo que en algún punto se realizó un redoblaje hecho en Venezuela para corregir todos esos modismos y diálogos por unos totalmente neutrales, y como lo adivinaran, Se perdió. pero que aún así, puedo hablar de la poca información que se tiene, ya que el estudio de doblaje encargada de esta versión fue por Dolby Audio Video, con dirección de doblaje desconocido, y un reparto que consiste en actores de doblaje como Yaidi Barboza, Isabel Vara, Rafael Monsalve, y José Manuel Vieira, siendo este el último de todos en el reparto, del cual se sabe del conocimiento de su participación, mientras que todos los demás son completamente desconocidos. Para la primer película de Volver al Futuro, se realizó un doblaje hecho en México en 1986 por medio del desaparecido estudio de doblaje Procine ASCL, dirigida por la actriz de doblaje Magdalena Leonel, que contó con la participación destacada de actores de doblaje como Roberto Carillo, Federico Romano, la autodirigida Magdalena Leonel, Antonio Monsel, Víctor Trujillo, Socorro de la Campa, Raúl Felipe Orozco, y a la olvidable Betty, por Ada Morales, que como dato, dicho doblaje solo fue hecho para su emisión en televisión, mientras que en los cines de aquella época solamente se exhibió en inglés con subtítulos, razón por la cual las demás películas fueron dobladas en Los Ángeles, California para su exhibición en cines, con un cast totalmente distinto del original, que al final fue igual de icónico e inclusive más memorable que el primero, contando con actores de doblaje como Víctor Mares Jr., Elgar Pedrini, Leonardo Araujo, Rocío Robledo, Marcela Bordes, Jesús Bloch y Guillermo Romano. Y la razón del por qué menciono este hecho en particular, se debe ya que en 1990 se le hizo un redoblaje a la primer película con este mismo reparto, solo con la excepción de que Elgar Pedrini y Marcela Bordes no volverían a reinterpretar de nuevo a sus personajes, siendo reemplazados por Roberto Colucci y Gabriela León, y para la Betty, su actriz de voz fue interpretada por Rocío Gallegos, donde dicho doblaje fue realizado en el estudio de doblaje de Magnum Studios, con dirección desconocida, y que su razón de existir fue porque se hizo solamente para su emisión exclusiva en aerolíneas, para promocionar la tercera película que estaba a punto de llegar en ese mismo año, y que pese a su exclusividad, curiosamente muchísimos años más adelante, se tendría el registro de que el canal de Telemundo en algún punto transmitió esta versión, pero que al parecer nadie pudo grabarla en su momento, y se desconoce si algún otro canal haya transmitido esta versión, así dejando
como duda de que si es que alguna aerolínea hoy en día todavía conserva dicho doblaje, o que Telemundo todavía la posea todavía y vuelva a transmitirla de nuevo alguna vez para grabarla. Y que por cierto, todos estos datos fueron confirmados por el mismísimo Víctor Mares Jr. en entrevistas especiales hacia él, junto con una del actor de doblaje Rubén Trujillo, siendo estos los siguientes fragmentos. Cuando yo doblé la segunda película, la primera película no la doblé yo, la doblaron en México, la redoblamos después, más adelante, para unas aerolíneas, porque se estaba estrenando la tercera película. Entonces las aerolíneas querían el doblaje para ponerla para los viajeros, y doblamos la número 1 otra vez, ¿no? Pero ese doblaje, una sola vez lo vi en televisión transmitido, ese doblaje de ahí ya nunca más lo volví a ver. La doblamos y al Doc no lo hizo Pedrini, lo hizo Colucci, que se me hizo muy curioso. Dije, mira, este también es uruguayo y está haciendo el Doc, ¿no? La doblamos, curiosamente, viendo Telemundo, ese doblaje cayó en Telemundo. Yo no entendí cómo. De repente estoy viendo y digo, pensé que era la 2 y digo, espérate, no, ese no es Pedrini. Y dije, es el doblaje de la aerolínea. Y en México ha habido gente que la ha escuchado. Y en Argentina, una persona argentina me dijo, escuché a uno con su voz y estoy seguro porque reconocí la voz de Pereganito. Y yo, wow, ¿cómo? ¿Dónde está ese doblaje? Yo traté de investigar, no hay manera de que te hagan caso. Sí, no lo encuentras. De pronto hay doblajes que yo he hecho que ando buscando por todos lados. Se perdieron en la inmensidad del océano. Y que como curiosidad adicional, también el mismo Víctor en otra entrevista, dijo haber dicho de que incluso, podrían haber existido otros redoblajes además del Angelino, que abarcarían a toda la trilogía entera, que no fueron hechos por ellos. Sí, bueno, sí, se dobló en México la primera, ¿no? Para televisión. Nosotros fuimos la segunda y tercera versión que sí salió para toda Latinoamérica. Tengo entendido que hubo un redoblaje en México también. Alguien más dobló la segunda y la tercera que no somos nosotros, y no he encontrado récord, ¿no? De eso, Pero claro, esto no está comprobado para nada y es probable que solo haya sido un error o confusión de parte del actor de doblaje, pero en caso de que si fuese verdad, estaríamos en presencia de otro caso de Lost Media, pero bueno, no sé qué dirán ustedes al respecto, pero que de mi parte será mejor que vayamos al siguiente puesto. Bueno, originalmente tenía planeado hablar en esta parte de una versión con modismos mexicanos de la película del libro de la vida, ya que pensaba que era una versión Lost Media o algo así, y que se había estrenado solo en los cines de dicho país, hasta que por fin encontré que se subió esa versión en YouTube recientemente, dándome a entender de que estaba en los DVDs de la misma, pero que no estaba disponible en la red, y ahora ya lo está. Y que la razón del por qué pensaba en esto se debe a lo siguiente. Para el estreno exclusivo en cines mexicanos de la película, se hizo una versión alternativa con modismos de dicho país, solo que con la particularidad de que casi al igual que en Buza Caperuza, en esta versión los modismos se usaban de una manera bastante más coloquial y local, muy dichas en lugares del Valle de México y zonas metropolitanas por lo que se sabe, y que según críticas por ahí, el doblaje aunque se considerara algo gracioso, también por un lado se volvería muy chilanguera en ocasiones, haciendo que a algunos no les gustase esta versión, o considerar que realmente no tiene nada de sentido, y te saca de onda que unos cavernícolas de más de unos millones de años provenientes del pasado, hablen como si fuesen mexicanos, cuando ni siquiera se tenía la idea de que rayos era un continente en primer lugar, y yo de mi parte solo digo. Pero tienes razón. Independientemente de su calidad, sí sería muy curioso poder encontrar y escuchar esta versión para la demás gente latina que nunca lo hizo antes por ser tan exclusiva de un solo país y de sus salas de cine, donde después, jamás se volvería a ver en algún lado, y que por lo tanto, en los DVD tampoco fue incluida, quedando perdida hasta el día de hoy. Los únicos fragmentos existentes que llegué a encontrar, que comprueban de que dicha versión existió, son sacados de una entrevista hecha para los actores Star Talent invitados en el doblaje de la película, siendo estos, Alfonso Herrera y Eiza González, y en una parte en donde Eiza, al momento de estar grabando a su personaje, dice unos diálogos que son dichos de manera distinta que en el resultado final, siendo justamente de la versión con modismos, y no la neutral. Si no se dieron cuenta por las pieles de animales y por las frentotas, somos cavernícolas. Si no se dieron cuenta por las pieles de animales y por las frentes enormes, somos cavernícolas. Y como no tengo nada más que decir, vayamos al siguiente puesto. Para esta película de culto que últimamente se ha estado volviendo popular, porque ciertos youtubers han hablado de ella, o extrañamente por TikTok, en caso de que no la conozcas, en muy resumidas cuentas fue hecha por Richard Williams, quien fue uno de los más grandes animadores que existieron, con trabajos destacables como su participación en la película de Roger Rabbit, quien pensó en la película desde 1964, pretendiendo que sería su más grande obra maestra, pero, que gracias a cosas que llegaron a las otras, de maneras muy catastróficas y perfeccionistas, hicieron que la película no se terminase hasta 1995, con un total de más de 31 años de producción, ganándose el reconocimiento y récord de ser la película tanto animada como del medio, con la producción más larga de todos los tiempos, que tristemente fue un fracaso en taquilla, que aunque en historia no destaque demasiado, junto a las versiones que no eran la misma visión que tenía su creador original, su animación y diseño simplemente es más fluidísima que una laptop humilde corriendo GTA V y Cyberpunk juntos.
y pese que la película haya sido un fracaso y nunca llegó a los cines de Latinoamérica por ese motivo, esta se llegó a este lado del charco para su distribución en VHS por parte de Disney Buena Vista Home Entertainment y Miramax Films, basándose en la versión del corte original de la película, nombrándose para esta versión como El Zapatero Mágico, que fue doblada en México por un estudio de doblaje desconocido, junto con una dirección igual de desconocida también, que contó con actores de doblaje como René García, Arturo Mercado, Ángeles Bravo, Armando Rendiz, Paco Mauri, y entre otros. Pero como ya para este punto ya es predecible lo que diré, es que también existe otra versión de doblaje, pero que fue realizada en algún punto de los 2000 para los DVD, que contaban con una versión extendida y remasterizada de la cinta de parte de Disney Home Entertainment y Miramax Films otra vez, junto a Cima Entertainment, y que para el nombre de esta versión, se pasó a llamarse como El Zapatero y la Princesa, en vez del Zapatero Mágico, y al igual que en su doblaje original, también fue doblada en México con un estudio y dirección de doblaje desconocidas nuevamente, cuyo redoblaje contó con la participación de actores como Luis Daniel Ramírez, Jesse Conde, Silvia Garcel, Rubén Moya y de último Blas García. Dando como conclusión de que no se considere realmente como tal un doblaje perdido, sino que simplemente nadie ha subido esta versión en internet para hacerse accesible, estando el problema de que no se sabe si alguien tenga el DVD que contenga este redoblaje de la película aún en su posesión, o que sigan habiendo copias existentes de este mismo en venta por internet para que se pueda comprar y recuperar, pero hasta entonces, ya no hay nada más que decir. Continuemos. Bueno, admito que elegir esta película para el video se siente bastante random y puede que no muchos la conozcan por tener una premisa algo rara, y sea de una calidad no tan buena e infantil, si me pareció algo entretenida y regular para pasar el rato, y que gracias a algunos de sus cuantos memes gringos recientes que he visto de ella por ahí, hicieron que me dieran más ganas de hablarla. Ya que en cuanto a su caso en doblaje, es interesante ya que esta contó con dos versiones, una hecha por Relativity Media, y otra hecha por Videomax, siendo la última la más conocida y distribuida, que fue realizada por medio del estudio de doblaje de Candiani Dubbing Studios y dirigido por Ricardo Tejedo, y que ahora que me doy cuenta, si me dieran una moneda por cada vez que mencioné en este video que Candiani Dubbing Studios hizo un doblaje para una película que fue hecha por productores de Shrek, y que Ricardo Tejedo lo dirigió, tendría 2 monedas, lo que no es mucho, pero es curioso que pasara 2 veces. Que contó con actores de doblaje como Sergio García, Itziel Keuicht, Nayeli Solís, Jesse Conde, Alejandro Mayén, Juan Alfonso Carralero, Arturo Mercado, Ricardo Tejedo, Rubén Moya, y etcétera, mientras que por lo tanto la versión que fue hecha por Relativity Media fue realizada en el estudio de doblaje New Ardot, dirigido por Gerardo García, ya que su diferencia de reparto del actual es que cuenta con actores de doblaje como Luis Daniel Ramírez, Raúl Anaya, Leila Rangel, Humberto Solórzano, Emman López, Miguel Ángel Gigliacha, Armando Rendiz, Jaime Alberto Carillo, José Luis Miranda, y entre otros más de los cuales se sabe bastante de su información, pero que antes de concluir al siguiente puesto, como sorpresa, estas 2 versiones no son las únicas que existen, ya que también hay una tercera versión que fue doblada en Argentina, y que de esta sí que se desconoce bastante información, y solo se sabe que fue realizado en el estudio de doblaje Guaira durante alrededor de 2015, dirigido por Nicolás Chudnovsky, y con actores involucrados como Javier Gómez, Gonzalo Moreno, y de último, Hernán Palma. Así finalizando con todo lo que se sabe sobre este doblaje, del cual sí se desconoce de su paradero, o del por qué se hizo, y en qué lugares se haya podido ver o distribuir, pero que por suerte, hay fragmentos de dicho doblaje subidos por el propio perfil oficial del estudio de doblaje argentino en su página de Vimeo, siendo estos los siguientes y únicos fragmentos existentes para pasar al siguiente puesto. Supongo que ahora regresarás a tu hogar, del futuro, ya que cumpliste tu misión. En realidad, hay algo más que necesito hacer. Pedirte que vengas conmigo. Bueno, mencionar ya estos 2 últimos casos será un poco más rápido y sin tanto resumen para que el video no se siga haciendo más largo de lo debido, siendo primero el caso de la olvidada película de Garfield y la fuerza de las mascotas, que contó con más de 3 versiones de doblaje, siendo la primera y la tercera hechas en Argentina, siendo la primera realizada en el estudio de doblaje Videodot, que fue dirigido por Mariano Chiesa, la cual es la más conocida de todas, donde ya saben, el Garfield tiene como actor de doblaje a Marcelo Armand, o el Nermal con voz del Dave el Bárbaro. ¿Tiene el nuevo número de fuerza de mascotas? Sí, aquí tienes. ¡Rechapos! Mientras que por lo tanto la segunda versión argentina fue hecha en el estudio de doblaje Marmal Group, que actualmente se puede encontrar en Pluto TV gratuitamente, el cual tiene a Garfield como Gustavo Dardes, mientras que los demás de esa versión no están identificados o se desconocen, pero realmente de la versión que nos conviene hablar, es de la segunda que fue hecha en México para Fox, realizado en el estudio DAT, y dirigido por Roberto Molina, que contó con los 2 únicos actores de doblaje que se saben hasta el momento de su participación, siendo Gerardo Reyero y Miguel Ángel Flores respectivamente, quienes ellos ya habían interpretado a estos personajes en la película del Divertifest. Y que aprovechando en hablar del Divertifest, también quiero mencionar que el doblaje de esta misma también está perdida, y realmente me acuerdo de haberla visto en Fox una vez, pero solo a la mitad, y realmente quisiera volver a escucharlo. Aunque por suerte encontré fragmentos de esta misma por un comercial de un canal costarriqueño en YouTube, siendo estos los siguientes fragmentos. ¿Listo para ganar otro Divertifest? Quizá quieras revisar ese ego. Sin Arlene tienes que improvisar toda una nueva rutina. Pero no tengo tiempo. Tengo que ser divertido rápido. No hay ninguna poción mágica que te haga divertido. El agua del estanque de Freddy. ¿Qué?
Oh, nada, solo es un cuento de hadas. El Liberty Fest de Garfield, domingo 22 de marzo, 4:30 de la tarde. Recuperen los mendigos doblajes, gente. El siguiente y último caso de todo el video, siendo este el de la película de Open Season, que según se redobló en Argentina, por medio del estudio de doblaje Palmera Record, pero que no tiene ninguna información al respecto del reparto de dicha versión, junto con la dirección, y la razón del por qué se hizo este redoblaje, y en qué año habrá sucedido, en caso de que de verdad exista. Pero teniendo en cuenta de que uno de los cortos de la película, que anteriormente su doblaje latino estaba perdido, también se redobló en el mismo país y estudio, al igual que la cuarta película, que solo supe de su existencia porque la estaban pasando en un canal local de mi país. Siendo probable que los de Sony de manera aleatoria encargaron el redoblaje de esta, en algún punto solo para que no se sintiera raro que hubiesen más de 2 doblajes argentinos en la saga, siendo hasta por eso que la versión redoblada de la película es perteneciente a Sony, y la original, por Columbia Pictures, llegando a la conclusión de que es probable de que exista alguna copia distribuida de la película hecha por Sony para DVD actual, en algún lado, ya que hay que recordar que Columbia Pictures solo distribuyó la película original, mundialmente para cines. Y que bueno, como realmente ya no tengo nada más interesante que decir, solo puedo decir, colorín colorado, este top se ha acabado. Bueno, muchas gracias por acompañarme alrededor de todo el video, viendo y descubriendo este tipo de doblajes no tan sonados, ya que yo, siendo alguien que realmente le gusta tocar el apartado del doblaje, junto a lo interesante que puede llegar a ser más de lo que parece algo como la Lost Media, y juntarlos en un solo, daría como resultado algo medio original, para matar el rato y descubrir cosas para aquellos que no estén tan relacionados a estos temas y sorprenderse de algo, de lo cual tal vez, no sabían que fuera posible o que existiese, y que en ese caso, para ustedes, ¿cuál fue el caso que más les gustó, y les pareció el más interesante del video, y del por qué si es que pueden, que con gusto pueden dejar abajo en la barra de comentarios, y que si quieren corroborar toda la información mostrada en el video, en la descripción siempre estarán los links para que puedan checar, y darme más información puesta de lo que hay en el video si es posible, o simplemente corregirme algo que haya redactado mal, o omití. Y bueno, al final si les gustó el video, no se olviden de darle like, suscribirse, compartir, y todo ese spam genérico que dicen los demás youtubers al terminar, y que sin más que decir.